Listo, mis hermanos, gracias al Señor por esta oportunidad de poder meditar en la palabra de Dios, de poder escuchar a nuestros hermanos y de empezar en su presencia. Así que con ustedes el hermano Oscar. Bueno, buenos días a todos mis hermanos. Hoy vamos a ver el capítulo número 2 de Levítico, así que les animo a que oremos antes de iniciar de leer el texto y vayamos a la meditación que nos corresponde en esta mañana. Así que oremos. Bondadoso Dios, Padre nuestro, tú que eres bueno, misericordioso, bondadoso, Señor, con cada uno de nosotros, que somos frágiles y débiles, Señor. Te pedimos que nos asistas, que nos ayudes en la meditación de tu palabra y en la comprensión de esta, pero sobre todo, Señor, que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Perdónanos si no lo hemos hecho en algún momento y te pedimos que sea tu Santo Espíritu ayudándonos, Señor, a obedecer tu palabra, a ser fieles a ti, Señor, y agradarte a ti, Señor, porque tú te lo mereces, Señor, porque tú eres merecedor de toda gloria y honra, Señor, y aún de nuestras acciones, Señor, pues tú nos salvaste, nos rescataste, Señor, de nuestra vana manera de vivir, y en pro, Señor, estamos agradecidos contigo, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes a todos los varones que estamos conectados, Señor, y aún a los que no están conectados, los varones de nuestra iglesia, oramos por ellos para que, Señor, sea tu gracia y tu misericordia también ayudándolos, Señor, a ser valientes y a perseverar en ti, Señor, en tu palabra. Y con esto, Señor, te damos gracias en esta oración, en los medios de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, prosigo a leer el Levíticos capítulo 2, que la Reina Valera tiene un título ahí, las ofrendas. Dice, cuando alguna persona, versículo 1, ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y las presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios.
en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Versículo 16. Bien, mis hermanos, este pasaje solamente consta de 16 versículos, pasaje corto para los que nosotros hemos estado pues meditando. A este le he colocado como título las ofrendas y sus propósitos para el pueblo. Levítico 2, versículo 1 al 16. Y el primer propósito que yo veo es que reconozcan que todo lo que tenemos proviene de Dios. Versículo del 1 al 3. La harina fina representa el fruto del trabajo y la provisión de Dios. El aceite y el incienso señalan que todo debe ser consagrado y ofrecido con oración y devoción a Dios. Y a manera de aplicación, mi hermano, ¿reconoces que tu vida, tu trabajo y tu sustento son de Dios? Esta ofrenda que veremos a continuación es totalmente distinta a la que vimos en Levítico capítulo 1. Y parte de eso, estas ofrendas tienen otra naturaleza. Si bien la otra era para expiación por el pecado, esta tiene un propósito y es la gratitud y devoción a Dios. Esta ofrenda en particular, número 1, era voluntaria, y número 2, no había sangre de por medio. Tiene un propósito totalmente distinto al sacrificial. Pues esta ofrenda reconocía la bondad de Dios al proveer todo lo que tenemos. Pues si algo ha llegado a nuestras vidas, hablando del sustento en particular, es porque Dios lo ha provisto. Otro aspecto importante que nos deja ver el pasaje es que Dios regula cómo debía ser hecha esta ofrenda en devoción y adoración para Él. Y esto lo vemos en todo el capítulo 2. En general, cada versículo de este capítulo 2 de Levítico da detalles cuidadosos de cómo se debe proceder en cuanto a ofrecer ofrenda, tributo, holocausto al Señor. Es decir, mis hermanos, para nuestro contexto actual es que no adoramos a Dios como se nos ocurra, sino como Él mismo ha regulado que lo hagamos, por medio de su palabra. Esto quiere decir, y es que nuestro Dios es un Dios de orden y Él es santo, mis hermanos. Veamos un ejemplo bíblico en donde fue usado este presente, esta ofrenda voluntaria. Génesis 4, versículo 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Este texto nos enseña, mis hermanos, es que Dios ve y sabe si lo que le damos a Él es lo mejor o si lo que le damos es cualquier cosa o lo que nos sobra. Debemos reflexionar sobre la calidad de la ofrenda que traemos ante Él en gratitud y devoción. Ahora, el comentario bíblico de la Biblia Diario Vivir sobre este pasaje leo para ustedes. La Biblia no dice por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín. Quizás la actitud de Caín fue impropia o quizás su ofrenda no estaba dentro de las normas de Dios. Proverbio 21:27 dice, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Dios evalúa tanto nuestros motivos como la calidad de lo que le ofrendamos. Cuando entregamos algo a Dios o a los demás, nuestro corazón debe estar alegre por lo que podemos dar. No debemos preocuparnos por la cantidad, ya que todas las cosas pertenecen a Dios en primer lugar. Más bien debemos dar con gozo a nuestro Dios mejor tiempo, dinero, posesiones y talentos. Cierro el comentario. Ahora veamos el comentario de Hebreos sobre Génesis 4, versículo 3 al 5. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando
dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hebreos 11:4. Según este pasaje, lo que le damos a Dios refleja visiblemente si realmente hemos nacido de nuevo o no. Ahora, Génesis 33:10, otro pasaje que nos habla acerca de las ofrendas. Y dijo Jacob: no, yo ruego que si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, es decir, mi ofrenda. Porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Ante este pasaje, Jacob reconoce su indignidad y clama al Señor por protección. Ahora, Jacob manda manadas de animales en grupos separados como regalo. La idea era apaciguar su rostro y ganar su favor. El texto dice que Jacob presenta esta ofrenda, este holocausto, de manera voluntaria y sin sangre. Dice a su hermano que lo acepte si él había hallado gracia ante los ojos de él. Pero recordemos que Jacob le había quitado la bendición de la primogenitura tiempo atrás, y Esaú le buscaba para quitarle la vida. Y ese es el contexto de ese encuentro. Y la segunda parte, cuando dice el texto: porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me ha recibido. Parece que Jacob, después de haber orado a Dios con súplica, Dios ha escuchado su ruego, y con todos los presentes que tiene para con Esaú de parte de Jacob, ya su rostro mostraba otra intención para él. Y claramente esa ira ya se había ido, y después de lo que hubo fue lágrimas y abrazos entre hermanos. Hubo una grande reconciliación, pero Dios mediante. Dios sigue instruyendo a su pueblo para que recuerden la bondad y la misericordia recibida. Y esta ofrenda tiene un propósito, y es que sería usada para memorial, como dice el texto, es decir, de recordatorio. Y traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño de flor de harina y de aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es dolor grato a Jehová. Levítico 2:2. Dios es tan bueno, mis hermanos, que a pesar de nuestra tendencia a olvidar sus bendiciones, sus misericordias, Él mismo nos da recordatorios de su gracia. En Éxodo vemos cómo se complació en habitar en medio de su pueblo, entregándoles el tabernáculo como señal de su presencia y como medio del perdón a través del sacrificio del animal inocente, que apuntaba a Cristo, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Este versículo 2, en la parte final, nos muestra que las ofrendas que su pueblo le da a él conforme a su palabra son olor grato a Jehová. Esto quiere decir, mis hermanos, que Dios no es indiferente a lo que le ofrecemos y le damos a él, y tampoco es indiferente a la devoción que le tenemos a él, si es que la tenemos. La ofrenda de alimento de grano, hecha por el que venía a adorar a Dios por la gracia recibida y todas sus bondades y provisiones, era una confesión visible de que su sustento venía de lo alto y no de su propia fuerza. En otras palabras, es una muestra de reconocimiento como Dios diciendo: gracias por todo lo que me das, y reconozco que todo lo que llega a mí es por tu soberana y buena voluntad. Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga el pan. Estos primeros textos nos muestran también que parte de la ofrenda que sobraba sería apartada para el sacerdote, en este caso de Aarón y sus hijos, pues Dios lo había estipulado así. Ellos vivirían para el servicio constante a Dios, y le sustentaría, hablando de Dios. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Levítico 2:3. Las ofrendas no solo servían para expresar gratitud a Dios por todas las gracias anteriormente recibidas. Y hablo del libro de Éxodo, y podemos pensar en cómo Dios libera a este pueblo de la esclavitud y les ha dado un lugar para que la adoren, para que se acerquen a su presencia, sino que estas ofrendas también servían para el sostenimiento de la tribu de Leví, la cual Dios le había llamado para el servicio constante, pero Dios les sostendría por medio de las ofrendas de su pueblo. Podemos decir que estas ofrendas cumplían un doble propósito. Número uno, expresar gratitud a Dios por su favor y sustento. Y número dos, sustentar a los sacerdotes e hijos que servían a Dios y al pueblo.
Algo importante que nos deja ver los textos es que Dios permite que le puedan ofrecer ofrenda a todo tipo de personas y sus diferentes estratos sociales. Es decir, Dios piensa en los pobres, en medio del pueblo, y no permite que la condición social o adquisitiva prive a algunos de corazón agradecido que le ofrezcan ofrenda de grano en gratitud a Él. Y esto lo vemos en la ofrenda de harina, Levítico 2:1, cocidas en horno, Levítico 2:4, cocidas en sartén, Levítico 2:5, cocidas en cazuela, Levítico 2:7. Pasemos al segundo propósito de las ofrendas para el pueblo, y es que, número 2, Dios pide pureza y sinceridad en lo que le ofrecemos a Él. Versículos 4 al 11. Varias formas de presentar la ofrenda: horno, sartén, olla, diferentes expresiones de devoción. Pero había una regla común: sin levadura y sin miel, símbolo de corrupción o falsedad. A manera de aplicación, no importa cómo sirvas a Dios, sea cantando, trabajando, ayudando o cualquier otra forma de servicio, lo importante es hacerlo con un corazón humilde y sincero. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 10:2. Los versículos 4 y 5 se hace una clara advertencia en cuanto a la ofrenda, y es que esta debía ser sin levadura. Debemos preguntar, ¿por qué no debía tener levadura la masa? Respuesta: la levadura es un hongo o un mojo, y por lo tanto un símbolo adecuado del pecado, el cual crece en la masa del pan del mismo modo que el pecado crece en la vida. Un poco de levadura afectará toda la masa, al igual que un simple pecado puede arruinar toda una vida, mis amados hermanos. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda a toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5, versículos 6 al 7. Y pasamos al tercer propósito. Las ofrendas y su propósito para su pueblo. Tercer propósito es recordarles que el pacto con Dios es permanente. Versículos 12 al 13. El siguiente texto lo demuestra de manera más clara. En Números 18-19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Ahora, toda ofrenda debía llevar sal, la cual es un símbolo de la preservación y fidelidad. Y esto recordaba al pueblo que su relación con Dios debía mantenerse firme y duradera. Aunque nosotros sabemos que si perseveramos es porque Él nos preserva y no es por nuestra fuerza, porque somos débiles. Ahora, una aplicación: ¿tu vida cristiana, mi hermano, es constante y fiel o solo por momentos? Mi hermano, tú sabes la respuesta. Bien, las mismas razones que motivaban la provisión de levadura recomendaban el uso de la sal. Si la una pronto pudre, la otra posee propiedad fuertemente preservativa, y por esto vino a ser emblema de incorrupción y pureza, como también de un pacto perpetuo, una reconciliación perfecta y una amistad duradera. Ningún mandato en toda la ley era observado más santamente que este de la aplicación de la sal, porque además de otros usos de ella que se notarán en otra parte, tenía un significado típico mencionado por nuestro Señor acerca de el efecto del evangelio en aquellos que la reciben. Así como cuando abundantemente aplicada conserva la carne de modo que no se eche a perder, así el evangelio guarda a las personas para que no sean corrompidas por el pecado. Y así como la sal era indispensable para hacer acepto a Dios los sacrificios, así también el evangelio aplicado a los corazones por el Espíritu Santo es indispensable necesariamente para que los hombres se ofrezcan como sacrificio vivo. Para finalizar, veamos el último propósito de las ofrendas. Número 4, la ofrenda bendice a Dios y a los siervos que sirven al pueblo. Versículo 14 al 16. Una parte
se quemaba para Dios y otra parte era para los sacerdotes. Esto es para su sustento, pues Dios lo había determinado que así sería. Nosotros vemos un común denominador en todo este capítulo 2, es que Dios ordena y el pueblo está llamado a obedecer, y esto no ha cambiado para nosotros en nuestro contexto, mi hermano. Dios sigue ordenando preceptos por medio de su palabra y nosotros estamos llamados a obedecer. El culto no solo glorificaba a Dios, sino que también sostenía al pueblo. Y a manera de aplicación, mi adoración no es egoísta, también edifica y bendice a otros. Por medio de mi adoración constante a Dios, puede ser ejemplo a otros a perseverar también y permanecer firmes exaltando al único que merece ser adorado y exaltado, y ese es nuestro buen Dios. La Escritura nos muestra a nosotros como ofrendas o sacrificios vivos delante de Dios, y nos dice que cómo debemos ser en cuanto a las misericordias de Dios recibidas, como el ser salvados en Cristo, el ser librados del pecado, el cual era nuestro amo, entre otros beneficios. Veamos qué dice el texto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Es decir, mis hermanos, el pretender vivir delante de Dios contrario a la santidad, es decir, en pecaminosidad, es irracional. Es ir en contra de lo racional y lo lógico, pues no es sabio vivir de la manera de la cual hemos sido librados. ¿Acaso en vano la Escritura dice que Dios no puede ser burlado? A manera de conclusión, el Levítico nos enseña, número 1, que todo proviene de Dios. Número 2, que Dios pide pureza en lo que le damos y que seamos. Número 3, nuestra relación con Él es un pacto permanente. Y número 4, nuestra adoración bendice a Dios y a los demás. Bien, mis hermanos, esta es la reflexión que tenía preparada para el día de hoy. Gracias, mi hermano. Realmente meditar en esas verdades que aparentemente ya sabemos siempre será edificante para nosotros. Muchas veces con la ligereza del día a día, al ofrendar, quizás no tenemos eso en mente. Somos demasiado ligeros al momento de presentarnos ante Dios, cuando no debería de ser así. La ofrenda es algo muy importante del culto público. Y mire, tú resaltabas, por ejemplo, lo de la levadura, de que no se trata de dar por dar, sino de hacerlo un corazón que ha sido regenerado, no un corazón que se deleita en el pecado. Y realmente sí, es muy provechoso lo que nos acabas de recordar. Gracias, mi hermanito. No sé si alguno más quiera hacer algún comentario. Todavía tenemos tiempo. Bueno, Oscar, entonces, porfa, dirígenos en oración para terminar. Ok, mi hermano. Buen Dios, te damos gracias, Señor, nuevamente por haber meditado en tu palabra, Señor, por haber sido instruido en ella, en este capítulo 2 de Levítico. Gracias, Señor, por enseñarnos qué tan importante es, Señor, lo que te ofrecemos a ti, lo que te damos a ti, Señor. Y aún nuestra propia vida debería ser una ofrenda para ti, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes, Señor, a darte lo mejor, pues, Señor, tú has dado lo mejor a nosotros y a tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, constantes a ti, Señor, a tu servicio, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a valorar, Señor, todo lo que tú nos das, pues sabemos que todo lo que llega a nuestra vida es por tu gracia y tu misericordia, Señor. ¿Cómo no darte, Señor, de lo que tú nos has dado? Y te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos que nuestra mente, nuestro corazón escuche una vez más, Señor, tu palabra, tu sabio consejo. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, te pido por ellos que seas tú bendiciéndoles, Señor, en lo que resta de esta semana.
y que nos ayude a meditar en tu palabra, Señor, constantemente. Muchas gracias te damos, Señor, en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.